Yo voy a presentar luego dos láminas, pero voy a hacer una introducción que la mayoría de las personas la conocen, pero vale la pena para los jóvenes reconocer lo que pasó con nuestra educación, y le puse como título el exitoso sistema educacional en Chile en el siglo pasado. ¿Qué tuvimos en el siglo pasado? Tuvimos como primer lugar 2 premios Nobel educados en educación pública. 2 premios Nobel educados cuando el Estado estaba entregando la función de educación. ¿Qué tenemos ahora? Privatización solamente. ¿Dónde vamos a sacar un premio Nobel? Con este sistema. ¿Qué tuvimos de los parlamentarios que estamos hoy día en esta casa? El 77% de los parlamentarios fueron educados en educación pública en aquella época. 77% en una encuesta que hicimos 1 a 1 de los 120 diputados. ¿Qué quiere decir con esto? Que la educación pública obviamente era muy buena, porque ahora ellos son diputados y, como se llaman, honorables. Pero ¿por qué tanto rechazo a aquellos que estudiaron en educación pública gratuita y de calidad ahora con el sistema actual que la gente propugna y los estudiantes propugnan volver a la educación pública? ¿Cuál es el problema que tienen ellos? Yo quisiera saber que me pusieran 2 o 3 cosas. ¿Tienen intereses? Afortunadamente, hace pocos días una organización sacó los intereses que tienen los diputados, cada diputado, lo pueden mirar, y miren en educación, el 46% tiene intereses en educación. No podemos avanzar hablando en el Parlamento de Educación si el 46% de aquellos están comprometidos con la educación privada en este país. Hay que desmitificar esto, hablar las cosas claras y decirlo claramente quienes tienen interés. ¿Se puede ir a conversar con algunos que tienen 46% de interés y sus amigos pueden completar el 51%? No se puede. Obviamente no se puede. ¿Qué ha pasado con el enorme sacrificio y enorme calidad en las manifestaciones imaginativas que han puesto los estudiantes, los padres, los apoderados y los abuelos? ¿Va a quedar en nada? Yo creo que no es el momento. ¿Va a quedar en nada el esfuerzo que ha hecho el magisterio, el colegio de profesores encabezado por su presidente y toda la directiva? Yo creo que tampoco puede quedar en nada. Lo que tenemos que hacer es una reflexión mucho más profunda y comparar lo que fue la educación ayer y lo que fue la educación hoy. Partí inmediatamente señalando que había 2 premios Nobel. Cuando yo entré a estudiar a la Universidad Técnica del Estado, donde el presidente también estudió como Universidad de Santiago, presidente del Colegio de Profesores, nosotros en el año 68 teníamos 8.680 estudiantes. Yo ingresé en el año 68. Cuando terminé, por una beca que me dieron para terminar mi carrera con decreto exento, número 5 de la universidad por ser dirigente estudiantil, el año 73 teníamos 33.000 estudiantes. Ahí se puede conocer claramente el avance que tenía, el espíritu que tenía la autoridad en ese momento de entender lo que era la población y educar. Pensaban lo mismo que piensan los finlandeses exitosos del año 93 hasta ahora: educar es la mejor inversión del Estado. Por eso ellos se juegan por la inversión en la educación, en todos los niveles, donde el profesor pasa a ser una persona respetada. Respetada. La primera axioma que se educa en los colegios de la básica, la pre-básica, hasta la educación superior en Finlandia es que hay que respetar al profesor. Ellos tienen imbuido en la sangre de que hay que respetar al profesor. Puede que un profesor tenga una clase un día no tan buena como otra, pero también está el modelo que puede plantearse: profesor, no le entendí, y el profesor vuelve atrás y vuelve
a expresarse de la mejor manera posible. Los sueldos son diferentes de los profesores también. La calidad de la educación es diferente. Entonces, y esa calidad que teníamos de educación, no tan solo la Universidad Técnica, por nombrar un número. Voy a mostrar las cifras, si me permiten, un poco sobre la matrícula. Esa es, gasto no, la otra, por favor. Si me permiten ahí, yo les voy a recordar, el año 25, las matrículas respecto a la población era el 15%, que total eran 4.086.000. El año 50 se mantenía en el 15%. El año 60 subió al 19% y el año 74 teníamos un 30%. ¿Qué pasó a continuación? Bajamos al 26% con respecto a la población, 25%, y hoy estamos en las últimas cifras, más o menos tenemos el 27%. O sea, todavía no llegamos a los umbrales en lo que llegó la educación pública de todos los niveles en el año 73. 30% de la población. Fantástico. El cobre costaba 0,33 centavos de dólar. Y el país era capaz de financiar una educación gratis, de calidad y con sueldos dignos de los profesores. ¿Qué pasó después del 73? Se terminaron, primero que nada, las escuelas normales, todos sabemos. Yo estudié con una normalista aquí cerca en la escuela 207 República de Israel, que todavía existe. Nosotros tuvimos una educación de privilegio con aquellas normalistas, con aquellos profesores que fueron en el siglo pasado héroes. ¿Y qué han recibido hasta ahora? Maltrato. ¿Qué han recibido cuando pasan a pasivo? Sueldos miserables. ¿Qué han recibido como homenaje de la población? Nada. Hace una semana estaba en Valdivia y me fue a buscar al terminal un ex profesor normalista. Mientras caminaban por el centro para ir a un acto sobre la previsión, todo el mundo saludaba al profesor. Todos casi habían pasado por aquel profesor que terminó siendo director de una escuela, pero todos, hasta el carabinero en la esquina lo saludaba y le decía: profesor, ¿cómo está? Y él saludaba a todo el mundo. Entramos al banco a hacer, la cajera le dice: ¿cómo está, profesor? O sea, era conocido. Ese es el tipo de profesor que tenía el prestigio en este país. Hoy, muchas veces nuestros alumnos se expresan muy mal del viejo de la clase, pero no saben el enorme esfuerzo que ha hecho ese profesor y en las condiciones que tiene que soportar con 45 estudiantes. Todos los datos que mencionó mi predecesora los suscribo porque efectivamente son muy reales. Pero aquí vamos a mirar ahora, volvemos a la lámina. ¿Qué volvemos a encontrar aquí? Volvemos a encontrar que el año 70 el gasto público, el año 60 con respecto al PIB era 4,7%, el año 72 6,6%. Nunca más se ha vuelto a ver ese gasto público con respecto al PIB. El año pasado tuvimos, por ejemplo, 200.000 millones de dólares. El presupuesto de hoy son 11.000 que está postulándose en el Congreso para ser sancionado. O sea, la mitad, 5% corresponde al presupuesto. Todavía no llegamos. El presidente pasó por Harvard y dijo $4 million. $4 million. Afortunadamente esos estudiantes le dijeron que había ido a hacer una presentación de humo, porque no contestaba en ese momento cuándo y en qué momento y qué lo que iba a hacer y en qué momento se podía hacer. Y ustedes lo siguen viendo, cómo cayó después del 4,4, al año 90 al 2,7, al 2000 3,3 y al 2003 3,5. Porque en ese periodo de desarrollismo en Chile el año pasado, los profesores formados en escuelas normales, en el pedagógico y en el pedagógico técnico de la Universidad Técnica del Estado, se fueron a todas las escuelas del país, a lo largo del país, y enseñaron a leer en primer lugar
enseñaron cosas importantes, la gente reflexionó y poco a poco, del 56 en adelante, aun considerando el gobierno de Alessandri, la gente fue cambiando el esquema. Después, posteriormente, fue Eduardo Frei, terminamos con el gobierno de Salvador Allende, que es el que puso más plata con respecto al PIB. Y vuelvo a repetir, 33 centavos de dólar la libra de cobre. Hoy, en alguna oportunidad, hemos estado más de 4%. Citémoslo a 3 en estos últimos años. Pero ahora, los datos que entregó ella, yo voy a hacer una mención. Aquí hubieron una universidad en algún momento que era municipalizada. La Universidad Municipal del Trabajo. El primer rector que tuvo, la crearon aquí en la Municipalidad de Santiago. Fue una calle que lleva el nombre de 10 cuadras más allá hacia el sur, Rogelio Ugarte. Él fue el primer rector de esa universidad porque se entendía que había que tener una universidad que era una universidad de diferentes niveles, no era una universidad solamente de enseñanza superior. Era una universidad fundamentalmente técnica, que fue la base de la creación de la Escuela de Altos Oficios. Y la creación no estaba ya en la Escuela de Altos Oficios, pero además esto era para dar un poco más, una visión un poco más humanista, donde se podían conjugar, los profesores podían pasar allá y los profesores de la Escuela de Oficios pasar acá para enseñarles algunos instrumentos que tenía que saber el trabajador. Chile apostaba, porque así lo entendió. Nosotros la Gran Depresión la vivimos enormemente. Hasta el año 42 tuvimos efecto de la Gran Depresión. Hasta el año 42 fue la dura realidad que tuvimos. Hasta el año 42 la gente del campo tuvo que emigrar porque no había trabajo y todos se metían aquí en Santiago, más con la crisis del salitre, de los enganchados que volvían a Santiago. Se empezaron a formar los enorme cantidad aquí en el Santiago Poniente de conventillos que habían y que existieron durante muchos años. Hay un programa de un partido político que tomó en serio, dos partidos políticos en realidad, que los pobladores tenían que dejar de vivir de hacinado. Perfecto. Y así se levantaron grandes poblaciones. La legua, que está exactamente a 30 kilómetros de acá, por eso se llama la legua de la iglesia. La Victoria del año 58. El sueldo de los trabajadores del año 58 era $1 diario. ¿Qué queremos hacer ahora? Para proponer una cosa audaz y novedosa. Los fondos de pensiones desde julio hasta ahora han perdido 23.771 millones de dólares, que es el presupuesto de educación, la salud y la vivienda del próximo año. ¿Qué queremos hacer? Innovar y que los trabajadores le presten $10.000 en la educación y que el Estado se lo devuelva al 4% o al 5% con facilidad durante 5 años y así proteger el patrimonio de los trabajadores. Eso hay que hacer. Tenemos 142.000 millones ahora y tenemos que apostar por el 10% que se vaya a la educación. Así doblamos el presupuesto de la educación, así salimos adelante, así entran los estudiantes a estudiar inmediatamente, así le asignamos mejores sueldos a los profesores, así hacemos mejores escuelas y terminamos con la disparidad que existe, que un preso de la cárcel concesionada vale 532.000 pesos y ustedes escucharon lo que dijo mi antecesora, cuánto vale un alumno. Yo creo que estamos equivocados. Vamos a tener que innovar con imaginación, con mucha audacia y aquí estamos dispuestos para seguir avanzando. Muchas gracias.